A propósito de un lobo que se viste de oveja según un tal Esopo. Se da la buena vida a un lobo autoritario, en un feudo tan grande como una república bananera. Cuentan quienes tienen que ver con él que su espíritu y ánimo necrófilo, cargado de rabia, de venganza, no le permite nunca reír. De su corazón represivo, no dialogante, que es una piedra, brota la ley del control y del orden público del feudo a costa de lo que sea. Un feudo caracterizado por profundas asimetrías sociales, visibles más allá de toda frontera, de todo cerco, de todo muro posible. La única seguridad que le importa al lobo es la consecuente con un permanente estado de conmoción interior, con un estado de sitio, disfrazado de asistencia militar, en donde se envalentona diciendo que el Estado es él, que Dios es él, y que en consecuencia no está en la posibilidad de rendirle cuentas a nadie. La única seguridad pensable, además de la suya, es la de su fuerza militar, que la llama de forma demagógica pública y que protege una presunta seguridad democrática, pues es totalmente ilegítima por estar de manera desmedida contra los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario de la comunidad de rebaño que reprime. Sin organismos de control, las fuerzas militares legítimas e ilegítimas paramilitares se ensañan contra lo que consideran una comunidad de rebaño, bajo la consigna de plomo es lo que hay, en la ejecución de tratos crueles e inhumanos calificados en el globo como crímenes de lesa humanidad. Entiéndase desplazamientos y desapariciones forzadas, torturas y masacres. Crímenes de Estado disfrazados con eufemismos como migración, falsos positivos, personas no localizadas, asesinatos colectivos y masacres con carácter social. Todo esto al parecer con el beneplácito de los señores mercaderes, de los banqueros, de los gremios económicos y productivos más notables de la República, que extrañamente parece que no les duele lo más mínimo las acciones inmisericordes ejercidas por las políticas del lobo en contra de la comunidad de rebaño, pues en medio de la crisis que el lobo ocasiona, la producción, compra y venta de los bienes de consumo con los que tienen que ver todos en la República se viene a pique en todo momento, en todo lugar. Es tan absurda la actitud necrófila del lobo que le importa un pito si los feudos vecinos lo bloquean económicamente, o si le restringen sus ayudas militares, o si lo denuncian ante cortes penales internacionales por la violación incansable a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, a los que somete y a quienes considera es su comunidad de rebaño. Pues no le cabe en la cabeza a los feudos vecinos que en dicha república la fuerza militar legalmente constituida y paga con recursos públicos, en alianzas con grupos armados ilegales, descargue sus armas contra seres humanos inermes que ejercen su derecho a la protesta. No les cabe en la cabeza a los feudos vecinos que los organismos de control internacional en la defensa de los derechos humanos no puedan entrar a dicha república. ¿Cómo es posible que servidores públicos al servicio de la vida, de la democracia, de la libertad, de la justicia, empuñen sus armas contra quien constitucionalmente deben proteger en el demagogo argumento de la defensa del orden público? La acción legítima de protesta de tal comunidad de rebaño es incluso rebajada y mancillada a un nivel de escoria, de basura de parias, por este lobo fiero y necrófilo, cuando se manifiesta tal comunidad en la plaza pública, en la calle, en el barrio o en la vereda, en la defensa de su derecho a una vida digna, a la libertad y a la democracia. Es rebajada a acciones de narcoterrorismo internacional, de terrorismo de baja intensidad, de revolución molecular anticipada, de castrochavismo, de socialismo o de comunismo. Quienes se paran en esta orilla con nada más que perder que la vida misma son estigmatizados incluso por los ciudadanos de bien,
de vándalos, en su vieja y desgastada consigna de América para los americanos, para ellos, para la gente de camisa y de camionetas blancas, para la gente de bien. Los ciudadanos libertarios atrincherados en las líneas de resistencia, algunos con capuchas en la protección de su identidad, no temen ya a las acciones de limpieza social del lobo fiero y necrófilo y de la gente que se considera de bien. Estos ciudadanos sentipensantes de tal república bananera están cansados de promesas y acuerdos incumplidos, hartos de manoseo del lobo y de su séquito vestido de blanco. Estos ciudadanos han despertado y se han levantado para decir nunca más, con un tal Pascal, al derecho de la fuerza, de una fuerza militar que al asesinar a la justicia ha sido mal entendida cuando se ejerce en contra de los ciudadanos que ha de defender. Estos ciudadanos sentipensantes han despertado para proclamar la unión entre la fuerza y la justicia, para afirmar que lo justo ha de ser más fuerte y lo fuerte más justo. Muchos de estos ciudadanos sentipensantes no solo han sido rebajados a una comunidad de rebaño, sino que han sido considerados por el lobo, a la manera de un tal Joseph Goebbels, como el enemigo común de la República. Así lo pregonan incluso los medios masivos de desinformación con los que tienen que ver todos sus habitantes. La noticia para aquellos es la infraestructura vandalizada, el bloqueo de las calles, de las entradas y salidas de las veredas, pero no la reivindicación del derecho constitucional a la protesta, a la dignidad humana, a la democracia. Su Cámara ni siquiera pone el foco en la corruptela de los gobernantes de turno que sirven al lobo, ni a su cultura narcoparamilitarista. Las cámaras de la desinformación están puestas cuando el lobo fiero y necrófilo, disfrazado de oveja, pregona de manera demagógica matrícula cero para los estudiantes de la República, contratos de trabajo digno para el sector de la salud y la educación, y salud de calidad para todo el rebaño. En consecuencia, aquellos libertarios, en cada una de sus tomas legítimas y pacíficas, anuncian el derecho a la libertad, a la dignidad humana, a la protesta social, en últimas a la democracia. Cada uno de estos díscolos sentipensantes, a pesar de la estrategia de desgaste del lobo fiero y necrófilo y de su fuerza militar que se centra en el desmonte del bloqueo de su apuesta de consumo, haciendo posible y visible la construcción de nuevas y mejores ciudadanías, exigen en las calles, en las veredas, una participación política real, auténtica, no demagógica. Cada uno de estos sentipensantes sabe que cuando el lobo se disfraza de oveja es porque se encuentra debilitado con una alta pérdida de legitimidad. Y no lo hace por convicción, sino por obligación, pues saben ellos y el lobo que cuando éste en el día se viste de oveja, o de uniforme o de civil, y en jugaditas políticas habla de negociación, de favorecer el derecho, luego en las noches sale a disparar, a asesinar, a desaparecer, a torturar y a saciar su espíritu de venganza a costa de la sangre del rebaño. El lobo sigue ciego de odio y venganza. Lo único que le importa es el restablecimiento de su orden, de su propiedad privada que ha conseguido a costa de la sangre del rebaño. Aquellos libertarios sentipensantes saben cada vez más que con cada protesta en las calles, con cada toma artística, con cada velatón, con cada cacerolazo, peligra y se debilita el control y el orden político impuesto por el lobo. Por esto siembran, a partir de la primera línea, de diversas acciones y puntos de resistencia, de los hijos de la nada, de los hijos del no futuro, de los hijos del baile de los que sobran, a través de la palabra que se hace verbo, que está llena de carne, de hueso, de historia, que no opta por el fusil, siembran corredores humanitarios empáticos y solidarios, alertas de habeas corpus, de ollas comunitarias, de brigadas médicas para atender a sus heridos y de mecanismos de búsqueda urgente para proteger la vida de sus posibles desaparecidos por las fuerzas oscuras que sirven al lobo. Fuerzas militares legítimas e ilegítimas, despierten de los somníferos
que les ha eyaculado el lobo. Es hora de mirar a los ciudadanos no como un rebaño. Cuando así lo hacen tienen el norte equivocado. Su deber constitucional bajo un acuartelamiento de primer grado es mirarnos como constituyentes primarios y a los que verdaderamente deben proteger. No somos su botín de guerra. Cuando así nos ven, todas sus armas y municiones son letales, porque si no quitan la vida en su impacto, a quienes atrapan los dejan sin ojos, sin piernas, sin brazos, sin cuerpo. Soldados y policías, despierten ya. Amparados por el principio de la proporcionalidad, su deber es proteger la vida y nuestra soberanía, sobre todo en las acciones legítimas de la protesta social. Nunca y bajo ninguna circunstancia empuñar las armas contra nosotros. Como constituyentes primarios no somos sus enemigos. Lo que tienen frente a su fusil es un grupo de seres humanos que han venido siendo excluidos de una sociedad de consumo que los priva de toda posibilidad para ser, y a quienes se les pide que desbloqueen para volverlos a burlar. En ese bloqueo está la expresión de quienes sobreviven al margen de la sociedad de consumo. Su fuerza no es la del fusil, sino la de la palabra, la del derecho, la de la justicia, la de la memoria, la de la dignidad, la de la resistencia, la de la libertad. Recordemos todos, todas, que incluso después de grandes acciones de barbarie en el globo, los estados verdaderamente soberanos han entendido que lo básico para la vida de sus ciudadanos, de sus constituyentes primarios, a los que sirven, es la garantía del derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a una vejez feliz y en paz, en un país como el nuestro, altamente rico en su gente y en sus recursos naturales.